pudo, pero estaba yo muy preocupada por la entrada de los gringos en Venezuela. Entonces lo primero que puse es, ¡qué horror! ¿No? Terrible, no sé qué. Y el Google no me dejó hacerles llegar ese correo. Entonces me di cuenta, porque decía, es que su grupo está en mantenimiento. Pues, yo dije, esto no es cierto, es porque por lo que escribí. Entonces escribí otra cosa y llegó, que fue lo que les mandé, pero muy sucinto, ¿no? Diciendo antes que cualquier cosa, y no me acuerdo qué apunté, ¿no? Y luego pensaba volverlo a escribir y dije, no, mejor se los cuento directamente. Entonces se los estoy contando directamente, ¿no? Para que nos demos cuenta que estamos siendo vigilados, ¿no? Que es obvio, ¿no? Que algunas cosas no están permitiendo que salgan. Bueno, primero, solo va a ser una sesión de 1 hora por la carga de trabajo que seguramente todas y todos tenemos, pero que en el caso de Erika y mío se ha como complicado un poco y yo no sé cómo pasaron ustedes vacaciones, si vacacionaron o no, pero a mí el tiempo no me alcanzó para hacer lo que tenía que hacer. Entonces sigo debiendo textos y para colmo me llegó otro que supuestamente se iba a publicar, con otras correcciones para hacer. Entonces me senté y lo saqué adelante. Entonces pensaba hoy dedicarme toda la tarde después de esta sesión a eso. Y tengo entendido que Erika también, porque también Mm. debe algún texto, ¿no? Bueno, Erika les compartió dos cosas en la semana anterior. Una la volví a compartir, no sé si la checaron. Es un congreso que se llama Zoética y es la Ujú, gente de Cuernavaca, del ujú. seminario de Cuernavaca, que es nuestro seminario solidario que está invitando. Entonces, léanlo, porque estaría bien que... Y es para estudiantes, o sea, dice que es para estudiantes, ¿no es cierto, Erika? Pero, en fin, no sé por qué yo estoy tomando la palabra. Cuéntales, Erika, por favor. Sí, les leo, lo están organizando el Seminario Figuras del Discurso de Armando Villegas y otro seminario de zoética que entiendo que es de la facultad de la UNAM, o sea, de la Facultad de Filosofía. Y sí, es un coloquio dirigido a estudiantes. Entonces, es para estudiantes de cualquiera de los niveles, de licenciatura, maestría, doctorado o recién graduados, ¿no? No tiene ningún límite ni ninguna indicación de edad, pero sí es específicamente de estudiantes, lo cual me parece muy lindo. Va a ser, ya les mandé la convocatoria completa, entonces va a tener lugar en la Facultad de Filosofía de la UNAM y en el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, que es donde sesiona Armando y su grupo. Bueno, nuestro grupo también. Va a ser presencial con opción en línea y del el 8 de febrero, hay poco tiempo, es la fecha límite para enviar propuestas, que pueden ser propuestas individuales o pueden ser propuestas de dos o colectivas, ¿no? Ya en lo que les mandé están los lineamientos para envíos. Se trata pues, de pensar la animalidad, y los posibles tratos, que sería deseable darle, ¿no? Frente a la aniquilación de lo animal. Ya lo leen ustedes con cuidado si les interesa, ¿no? Tenemos algunos estudiantes aquí presentes, pero no muchos, entonces espero que lo lean en el correo electrónico. Y la otra invitación que envió Edna
yo la envié exactamente así como ella me la mandó, por WhatsApp, así que le pedí que estuviera presente para explicarnos un poco más. Entiendo que es un coloquio que tú coordinas, ¿no? Bueno, no, el coloquio es en la Universidad de Michoacán en Morelia, pero yo estoy organizando un simposio con la temática de como crítica del presente democrático para incluir tanto a nosotros que trabajamos autores como Foucault, todo esto, como con otros amigos que trabajan pues filosofía moderna, pero con temas ahora sí tal cual democráticos. Y pues no es un gran congreso, un gran coloquio, no. Ya he ido, me gusta, pero pues sí lo estoy haciendo con apoyo de un profesor de la UNAM, pues para empezar yo a asistir a eventos y ver cómo es la organización de estas cosas, ¿no? Y estoy buscando gente pues que quiera ir y sería conmigo y con otros amigos. ¿Y de qué manera, Edna, se ponen en contacto contigo? Eh, bueno, ahorita yo he invitado de manera personal, he mandado las convocatorias, pero en lo que les compartí está el link donde se hace el registro del Ah, coloquio. ok. Y es directamente en el registro del coloquio donde parece que tienen que poner, bueno, el resumen de la ponencia y ahí tienen que poner el simposio al que quieren participar y mi nombre para que se sepa que yo lo estoy organizando y que sí se puede hacer, porque parece que yo no pude hacer, es lo que yo no entendía, si yo tenía que hacer un registro diferente para proponer el simposio, pero parece que no, que yo simplemente mando igual mi propuesta de ponencia y ahí pongo el simposio, mi nombre, y creo que por si varias personas quieren participar en el mismo simposio, sí se hace. Sí, pero cualquier cosa si no comparto bueno, puse mi correo electrónico, pero pues no puedo luego mandar mi teléfono, no sé. ¿Y en qué fecha es, Edna? La fecha límite para mandar las propuestas ya es este domingo, pero es en marzo el coloquio, ahí en Morelia. No me acuerdo las fechas, creo que 28 a 30 de marzo. Yo ya participé en ese coloquio hace 2 años, cuando todavía estaba en la licenciatura. Entonces 28 yo al hice, 30 no, de no, abril, Edna, dice aquí, ok. sí, nos estás quitando un mes. No, bueno, a Este, mí lo que más me preocupa es la fecha límite de mandar las cosas, que es el domingo. sí, sí, no habría posibilidad de que extendieran un poco la recepción de propuestas. Pues tal vez. La otra vez, creo que luego sí las extienden porque pues nunca hay suficientes personas que lo hagan a tiempo. Mm, Yo a todo el mundo le estoy diciendo, si alcanzan a mandar algo, está bien. Y si se arma bueno, nuestro simposio, qué bueno, si no, supongo que nos mandarán otras mesas. Sí, sí. Y no sé, Erika, me habías comentado que querías que expusiéramos el tema de tesis. te había comentado que es posible, si ustedes quieren, que expongan su tema de tesis o sus avances de tesis o cualquier participación que tengan y ofrecemos Ujú. una discusión colectiva en el seminario. Entonces es cosa de que cada quien proponga y diga que quiere leer y agendamos una sesión para eso. Ujú. Sí, para así no prepararlo mejor. Porque yo tengo el tema y estoy tratando de avanzar, pero de nuevo todavía estoy muy perdida. Es que como se habrán dado cuenta, es poco tiempo. Sí, La verdad que cuando se organizan estas cosas, no se piensa que entre la fecha que uno pues manda una posibilidad hasta que te sientas, la escribes y sale bien, el tiempo es muy corto, porque además hay otras cosas que uno está haciendo. Por ejemplo, las clases, ¿no? Aquellos
que están haciendo su tesis o en fin, las clases, y es poco tiempo para sacar adelante una ponencia, aunque no sea demasiado larga, ¿no? Entonces, Sí. ojalá que sí. Suele suceder que si ven que hay poca gente que ha mandado, entonces alargan, pero si es hasta abril, también hay muy poco tiempo. En abril es el de retórica, Sí, ¿no? es que sé que había poco tiempo, pero igual la convocatoria para el de de Morelia, sacaron las bases apenas a mediados de diciembre, ya cuando estábamos de vacaciones. Entonces, no han dado tiempo para Exacto. planear y Y, organizar. y nadie se fija, porque está o acá con lo que, por ejemplo, en la facultad, que nos alargaron el tiempo por la toma, por el paro. Entonces estábamos acabando como locas y locos clase, porque Mm, fue un mes y medio que nos quedamos sin clase. Entonces había que terminar y supongo que nadie terminó. Bueno, por mi parte yo no pude terminar bien porque necesitaba pues no solo tiempo, sino que la gente se tranquilizara, porque la gente de SUA, por ejemplo, estaban muy desconcertados de no poder entrar a la facultad y ciertas cosas que se dieron ahí, y les costó trabajo el regreso, al grado de que yo acabo de pasar calificaciones, o sea, les di hasta la última fecha para que me entregaran trabajos, en el entendido de que si no podían, me lo fueran entregando y en el periodo de rectificación quitaba el NP y les ponía la calificación correcta, pero hubo mucha gente que no entregó, ¿no? Estaban como un poco sacados de onda, como que fue, hay que hablar eso, digo, con ellos, ¿no? No solo entre nosotros, de por qué ese paro, con algunas cosas que se dieron ahí, que algunos grafitis aparecieron diciendo cosas contra el SUA, ¿a ¿Qué? ¿Por qué? porque según ellos, el SUA estaba con las autoridades, y sí, una chava y su pequeño grupito intentaron entrar, tomar clase un poco a fuerza, ¿no? Hizo declaraciones un poco fuertes en contra de quienes tomaron la facultad y por extensión todo el mundo que estaba en SUA salió, ¿cómo les diré?, tocado, ¿no? Es decir, consideraron que todo el SUA era como esta mujer. Pero mis estudiantes, sobre todo de primer ingreso, estaban súper asustados. Creyeron que los estaban amenazando, que les iban a hacer algo si iban a la facultad, incluso cuando se abrió la facultad. Y luego, para colmo, nuestro salón de introducción a la filosofía, es decir, primer semestre, fue uno de los salones tomados, que tuvieron que abrirlo a la fuerza. Entonces tenían más miedo, pensaron, no, cuando no, nos metamos ahí nos van a golpear a todos, ¿no? Entonces se quedaron un poco con esa sensación, fue muy raro, porque claro, de eso estuvimos hablando una vez que regresamos, porque la gente estaba desconcertada y demás, pero, pero en fin, sí fue un final de semestre raro y ahora pues un inicio igualmente raro. Cuando las materias son de 2 semestres, pues no hay tanto problema porque retomas, ¿no? Todo lo que no trabajaste antes, pero la que es nada más semestral, pues ya perdiste eso porque ya no tienes a esos alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Bueno, entonces Erika ya dijo sus dos cosas. Teníamos otra pendiente, pero el tiempo se pasó y entre unas cosas y otras,
O sea, no me quiero disculpar, quiero explicar. Se me cayó la compu, se me tronó la compu, y ayer me enteré que también la impresora, que yo pensé que se había salvado. Entonces, Erika fue súper amable, me acompañó a comprar otra compu a la UNAM, ¿no? Y ayer me pusieron todo lo que tenía en la vieja compu, que estaba muy bien, por otra parte, ¿no? Para poder empezar a utilizarla. Entonces, estuve en eso y otras cosas que tuve que hacer. Y Erika y yo, así muy rápidamente, enviamos una propuesta a, a retórica, ¿no? En uno de los temas que habíamos sugerido en diciembre, que es uno de ellos era sobre la metonimia o la sinécdoque, porque una de las prácticas habituales del discurso filosófico es universalizar, ¿no? Entonces agarran un tipo de pensamiento y lo hacen pasar por todo el pensamiento filosófico. Y es algo que sucede como les diré, estructuralmente, constitutivamente, en toda la filosofía occidental o europea. Entonces cualquiera de ustedes podía trabajar lo que tuvieran simplemente introduciendo esto. Y el otro fue el concepto o noción, como sea, de gesto. Y Erika y yo decidimos hacerlo sobre el gesto, en el sentido más amplio, es decir, hablar de gesto político, de gesto ético, ¿sí? Podría ser gesto crítico, ¿no? Y hemos estado, entre otras cosas, releyendo un poco esto, porque la última sesión donde recuerdo que planteamos esto del gesto, muchos de ustedes intervinieron, ¿sí? Es decir, esa noción de gesto resultaba interesante. Es una noción que se está trabajando, o sea, es una noción viejísima, retórica, como parte de una de las partes de la retórica, que es la actio, que tiene que ver con la manera como el orador imprime su cuerpo, se incorpora a lo que está diciendo, pero en el entendido de que es para subrayar las fuerzas, ¿qué les diré?, persuasivas o de convencimiento del discurso retórico. Sin embargo, en el caso de la estética contemporánea, de la estética de la sensibilidad, el gesto tiene, diríamos, varias funciones. Y me pareció interesante que lo pensáramos, más allá del Congreso de Retórica, que también pasaron cosas con ese Congreso, se modificaron un poco fechas. Las fechas que quedaron, si mal no recuerdo, es lo que acabamos de decir, ¿no? Abril, los últimos días de abril, ¿no? Mayo. 25 a 29 de mayo. Ah, mayo, bueno. También en Morelia. Ah, también en Morelia, o sea, mayo, no abril. Ajá. Hay un poquito más de tiempo para todo. Ahora, como sea, la fecha para mandar pues el resumen de la ponencia ya pasó. Nosotros yo sin fijarme mucho cuándo era la última fecha, lo envié, Mm. ¿no? No, todavía no, hasta el 31 de enero. Ay, Por si, 31, sí es por si cierto. todavía quieren participar, cualquiera que quiera. Ajá, O sea, nosotros ofrecemos aquí las invitaciones y de ninguna manera es obligatorio participar en los eventos, pero ahí están para quien los encuentre interesantes, ¿no? A quien les claro. sirva. Vaya. Ujú. Bien. Este, como quiera que sea, a mí me parece
Ustedes saben que este año y dentro de poquito tiempo tenemos que terminar de informar la última etapa Ujú, del seminario, y al mismo tiempo, eso sucedió la vez pasada, eso sirve como propuesta para seguir, ¿no? Así fue la última vez. mm, Entonces, tengamos eso presente, pero sea, como nosotros tenemos este espacio gracias a Alejandro, ¿no? Y que además lo podemos compartir en YouTube también gracias a Alejandro, podemos seguir con nuestras sesiones, ¿no? Y seguir trabajando con nuestros autores, nuestros temas y nuestra forma de trabajo. Y piénsenlo, porque en diciembre yo les había dicho, pensémoslo y a ver si nos vemos en los últimos días de diciembre para celebrar la entrada del año o a principio de año, pero ya no hubo manera, es decir, nos llenamos muchísimo de trabajo y ya no se pudo hacer, para que en esa ocasión pudiéramos decidir un poco cómo iniciamos el nuevo año, es decir, nuestros autores en general son los mismos, pero sin duda podemos ir metiendo algunos otros conceptos. En el caso del gesto, es un, es un término interesante porque está dentro de ciertas prácticas artísticas, no solo en la retórica o, o la actio, es decir, cómo incorporas el discurso con el cuerpo todo, ¿no? Sino también en el teatro y por supuesto en el cine. Pero en general ahí gesto aparece como gesticulación directamente del cuerpo. A mí me parecía pertinente invitarlos a que leamos lo que se está escribiendo ahora sobre gesto. Hay gente que está trabajando una filosofía del gesto, pero quien la ha trabajado de manera interesante y no demasiado lejos de nuestros autores son Didi Huberman. Y Didi Huberman es un autor que algunas y algunos de nosotros conocemos desde hace mucho tiempo. Lo conocimos porque nuestro anterior seminario, o sea, el primero, que fue de 1999, mm, 98 o 99, empezamos a trabajar ciertos autores. Por supuesto, Benjamin fue uno muy importante, pero recibimos invitados. Y uno de ellos fue un historiador que se llama Traverso, Enzo, así, Vicenzo, ¿no? Y Traverso nos comentó de este historiador del arte que trabajaba desde Benjamin, ¿no? Y por supuesto lo seguía desarrollando, o Avi Barbu también, y lo seguía desarrollando al día de hoy, que además era su amigo, ¿no? Y, y en fin, para que lo conociéramos. Entonces, lo primero que leímos de él fue un texto sobre una curaduría que hizo el mismo Didi Huberman sobre 4 fotografías que fueron rescatadas de uno de los campos nazis, ¿no? Pero en ese libro está introduciendo conceptos interesantes que afectan a la historia del arte o a la historia crítica, que tienen mucho que ver con lo que hemos planteado en Benjamin o incluso en el propio Derrida y demás, es decir, en el pensamiento crítico, y que
son tomados de otros autores, por ejemplo, en ese texto que se llama Imágenes pese a todo, que es fácil de descargar. Por supuesto que debe estar en biblioteca. O bueno, quiero creer que en la facultad está. Si no, podría estar en el Instituto de Investigaciones Filológicas, porque como trabajamos esos textos, se compraron en ese entonces. Quiero creer que ahí están. Tiene muchísimos, pero así, muchísimos textos de Huberman. El primero fue ese. Ahora, otro se llama Ante el tiempo, que también está muy bien, porque insiste que la historia del arte no debe ser lineal, como ya había insistido Benjamin o incluso Derrida, y que la temporalidad podía dar saltos, podía ser tocada de una manera espectral, vamos a decirlo así, desde fuera, etc. Y utiliza el término anacronismo, pero lo utiliza para referirse al anacronismo de las imágenes, es decir, puede haber imágenes, por ejemplo, del arte rupestre, si es que le queremos llamar arte, donde la manera de trabajar con el espacio, con las figuras, hay una serie de elementos que nos hacen pensar en el arte de vanguardia, es decir, del arte del siglo XX, ¿no es cierto? Y que por lo tanto el seguir planteando que es arte primitivo, el arte rupestre, pues no se sostiene. Y en su lugar habría que desarrollar un pensamiento que permita relacionar, lo estoy poniendo como ejemplo, el arte rupestre con otro tipo de arte contemporáneo que vuelve a romper ciertos códigos de representación pictórica, etcétera, que obviamente no estaban presentes en las muestras de arte rupestre que conocemos. Seguramente debe haber otras y seguirán apareciendo. Cada cierto tiempo vuelven a aparecer o se vuelven a estudiar. Pero la noción de anacronismo no solo es de las imágenes, sino es contra una manera historicista de pensar la historia del arte. Entonces, habría una historia crítica del arte que sería o que haría uso de esas características anacrónicas. Y junto con eso, también introduce la noción de síntoma. Síntoma es freudiana y antes es médica o biológica, ¿no es cierto? Zoológica incluso, la noción de síntoma. Pero él la introduce para mostrar cómo en la imagen, porque en general analiza la imagen, hay algunos elementos, vamos a dejarlo así, ¿no? Que tienen carácter sintomático y que, bueno, se van a introducir en la propuesta de lectura crítica de ese tipo de imágenes. Entonces, se retoma la noción de síntoma, pero se va a volver un síntoma histórico y no únicamente un síntoma en el sentido psíquico, ¿no? O del inconsciente, utilizado primero por Freud y después por Lacan, ¿no? Entonces son dos nociones interesantes. Aparecen en el primero de los textos que les sugerí, Imágenes pese a todo, porque ahí se empieza a discutir una cosa bueno, en el primer seminario se discutió mucho, y es que en algunas religiones del libro no se debe pintar imágenes humanas, es decir, está prohibido el figurativismo de la imagen, sobre todo en los templos, ¿no? Sobre todo en los templos. Y entonces él dice que después de que se descubre el genocidio nazi, la Shoah o el Holocausto, se discutían distintos grupos dentro de la misma tradición hebraica si esas fotos
o cualquier otro tipo de imagen sobre el genocidio debía publicarse o hacerse público. Entonces así empieza un poco el texto. Es un texto interesante, ¿no? Ahora que vivimos una situación donde es el mismo gobierno de Israel el que está llevando a cabo un genocidio contra la población en la Franja de Gaza y que están saliendo infinidad de imágenes, en principio video, por supuesto, se han hecho documentales ya, fotografías, etcétera, pero la cuestión de la imagen se ha vuelto interesante porque esta idea de que la imagen está prohibida por razones éticas o religiosas, contrasta fuertemente con el hecho de que somos una, no sé si llamarle, un mundo, una colectividad, por lo menos occidental, al cual la imagen y la imagen de la violencia no parece preocuparle, no significa nada, ¿sí? Es una imagen más. Pero claro, eso va junto con ciertos discursos absolutamente claros y evidentes que hablan de llevar a cabo violencia contra los pueblos y a nadie le importa, ¿no? O a muy poca gente le importa. Entonces resulta eh, trabajar con Didi Huberman interesante para nosotros, ¿no? Creo que a todos nos interesa la imagen porque vivimos rodeados por ellas, pero sobre todo vivimos rodeados por los efectos de un mundo que está atravesado por la imagen. Pero lo problemático de la imagen del siglo pasado a este se ha modificado profundamente. Entonces necesitamos algunas nociones clave para repensarlo. A mí me parecía que la idea de gesto que yo les puedo, yo he descargado algunos textos menores de Didi Huberman sobre el gesto. Tiene uno que se llama el gesto espectral, ¿no? Y utiliza imágenes no relacionadas con nuestro tiempo, pero utiliza la noción de espectralidad de una manera interesante porque hace aparecer en esas imágenes algunas partes a las que él llama gesto espectral y que es el producto de su propia lectura. Claro, él insiste que esto está en la imagen, ¿no? Pero al mismo tiempo reconoce que parte del trabajo del crítico de arte, o más bien del historiador de arte, pero además como lo hace él, que lo hace desde la filosofía, porque estudió ambas carreras, nos, nos hace considerar que es una propuesta de lectura, pero lectura no solo de él, que es un, entre comillas, experto, sino que el público también está en capacidad de enfrentarse a esas imágenes y poder ubicar este tipo de gesto, ¿no? El gesto espectral del que él habla es bastante crítico, sin que la obra, es decir, sin que la imagen haya sido considerada de esta manera por la historia del arte, es decir, por la historiografía del arte tradicional, ¿no? Entonces, no sé qué opinen, pero me parece que no está de más que leamos a Didi Huberman. Hay un texto que a ver, Erika, yo creo que seguramente tiene datos al respecto. Hay una revista del Centro de Poética
del Instituto de Investigaciones Filológicas, que se llama Acta Poética. En uno de los números, no absolutamente reciente, pero debe ser 2 o 3 números más atrás, intentaría ubicarlo porque el texto lo tengo, pero con este lío de la compu voy a tener que buscar con cierto cuidado. Hay un diálogo, digamos, una conversación entre Traverso y Didi Guberman. Entonces, mi idea sería que empezáramos por ese texto. Por supuesto, empiecen por lo que quieran de Didi Guberman. Y podemos hacerlo rescatando la noción de gesto como una noción que implica una lectura crítica de una cantidad de cosas a lo largo de la historia del arte o a lo largo de la historia de la imagen, que nos interesa particularmente porque nos toca. O sea, la historia de la imagen no solo es imagen artística, pictórica, incluso arquitectónica y demás, es imagen como la conocemos, ¿no? Imagen que está en redes sociales, que está en esto, ¿no? Que estamos ahora sentados enfrentándonos a una imagen. Entonces, me gustaría escucharlos. A mí me parece interesante. Debí, pero ya no pude hacerlo porque ayer vinieron a montarme la computadora con lo que tenía. No acabamos, fueron 6 horas y no acabamos. Y una de las cosas que yo necesitaba para poderles a ustedes enviar, no pudimos montarla, porque originalmente esa, que sirve para digitalizar y para hacer PDFs y demás, me la había puesto nuestro amigo Francisco. Y él era muy bueno para hacerlo, pero yo no guardé cómo lo hizo. Entonces, nos faltaba una contraseña. Bueno, entonces estoy esperando que eso se solucione. No creo que se solucione pronto, para después darle mi vieja computadora y que hagan lo posible por, por hacerla utilizable. Y más ahora que además voy a tener que comprar una impresora, ¿no? Porque también se vio afectada. Entonces no les mandé esto. Yo no sé si Erika se acuerda de ese número de Acta Poética. No debe tener, debe ser de hace 2 años o quizá... Aquí estoy. No es difícil. Todos los textos de Acta Poética están en PDF en la página de la revista, así es que lo conseguimos. Y acabo de encontrar también el otro. Lo derridianizaste un poco más, el gesto fantasma. Aquí está. No lo Ah, conozco, dije se ve. espectral, ¿verdad? Sí, Sí, es fantasma, perdón, perdón. Y quería es, decirles, es que hay una relación también con lo fantasmático de Benjamin, ajá, ¿no? ajá. No precisamente en ese texto, porque el texto lo leí porque es parte de de la actualización de la materia que doy, que es estética, que la doy en el escolarizado, pero también en SUA. Entonces estoy actualizando los autores todo el tiempo. Y lo leí para el semestre pasado, ya no pudimos ver ese texto, pero me encontré varias cosas de él que no nos vuelve necesario comprar el libro, que son libros más o menos gruesos. Bueno, Imágenes pese a todo creo que es el más flaquito, pero los demás están grandes y esto quiere decir que son caros si los queremos comprar. Igual lo podemos, les digo, seguramente están en la biblioteca de filológicas, ¿no? Pero intenté, finalmente conseguí ese texto, pero no lo conseguí en Acta Poética, el de el gesto fantasma, ¿no? Y, y lo que no conseguí, por más que entré a Acta Poética, tengo la referencia, pero no pude encontrar
en qué número de la revista Acta Poética está el diálogo entre Traverso, que es un historiador muy respetable, diría yo, ¿no? Bastante crítico, es muy crítico ahora de lo que está pasando, obviamente con el gobierno de Netanyahu en contra de los palestinos, ¿no? Este, es interesante sus libros, nosotros los trabajamos mucho porque lo invitamos como 2 veces, ¿no, Erika? O, Sí, o sí, hasta sí. más, O ¿no? hasta más. O Después lo hasta más, invitó solo Esther, pero sí. a ver, imágenes e historia cultural, un debate. Está, Debe ahorita les estar digo, en la parte de dossier, en el ¿no? 46.2 de Acta Poética. 46.2. Les voy a poner aquí en el chat el enlace para que lo copien. Ok. Chat. Porque es una discusión también sobre la historia, es decir, sobre cómo Sí, hacemos la historia, ¿no? Puede sí, ser la es una historia. discusión no tan amistosa, además. O sea, Sí, es una ¿no? discusión, ajá. Es una discusión de verdad, y eso que ellos son amigos y demás, pero no tienen la misma postura, ¿no? Ujú. Este, y me parece que estaría bien empezar por esa, y si quieren, el gesto fantasma. A mí, yo soy de la idea de que el gesto no está necesariamente en la mirada Ay, perdón. del autor o en la mirada del experto, sino de los públicos. Y eso era lo que discutíamos con Erika durante estas vacaciones, porque yo intentaba poner ejemplos donde son los públicos los que se apropian de algo, de una imagen o de una situación y hacen algo con ella. Y eso que hacen es materializable, o sea, es incorporar cuerpo, hacer cosas más allá de una imagen, una palabra, etcétera, y que esto sería interesante pensarlo como gesto. Esto para enfrentar la noción de enfrentar, bueno, diferenciar de manera profunda la noción de gesto al término emblemático, icónico, representativo, porque en todos estos casos, creo yo que no en el de gesto, la cuestión en el fondo es representativa, es decir, que la imagen representa algo. Y las críticas de cierta filosofía, en particular derridiana, a la noción de representación son fuertes, ¿no? Y en ese sentido, creo yo que el gesto nos permite interpretar otras cosas. Este, por ejemplo, les pongo un caso absolutamente reciente, para que, digo, no es tan importante, pero por si es un buen ejemplo para discutir. Está sucediendo o acaba de suceder en España una feria turística, una feria sobre el turismo internacional y han ido muchísimos países. México fue, pero no fue como país, sino, según tengo entendido, distintos estados llevaron su propuesta turística a Europa, ¿no? Entonces pusieron stands, ¿no? Y ahí exhibieron cosas. En uno de ellos, o sea, los reyes españoles, hace, ¿qué será? 4 días o algo así, o 3, ¿no? Decidieron visitar esa feria turística, fueron a uno de los espacios mexicanos, no sé si de Oaxaca o qué, y se tomaron fotos y hablaron con ellos. Entonces, a nivel de la prensa y en redes sociales, la gente está diciendo, sí, eso que hicieron los reyes no es un símbolo para dar respuesta a la petición
que hizo el gobierno anterior de que pidieran perdón como monarquía por haber conquistado y colonizado México, pero toda América Latina, ¿no es cierto? Y utilizaron la palabra símbolo. No es un símbolo así medio oculto de que, aun cuando antes habían dicho, incluso creo que se habían escandalizado de esa petición, ¿no? Y ahora, dadas las circunstancias del mundo, de pronto decidieron suavizarlo, aunque seguramente en el fondo siguen pensando que qué bien que conquistaron América Latina porque era un mundo primitivo y gracias a España se pudo ingresar a la verdadera civilización, ¿no es cierto? Seguramente siguen pensando esto. Pero el hecho de tomarse una foto, y la foto ha estado en la prensa, ¿no? En mucha de la prensa nacional, ¿no? Y creo que le preguntaron a Sheinbaum en una de las mañaneras del pueblo de estos últimos días, y su respuesta fue que eso fue un símbolo, que ella sí cree que es un símbolo, pero ¿símbolo de qué? Porque decir símbolo es insuficiente. Entonces, me pareció en ese momento que nuestra, le voy a llamar así, perdón, ¿no? Que me la estoy apropiando, que nuestra crítica que introduce el término gesto podría explicar, no sé si eso u otras cosas con más carga crítica. Ahora, gestos hay de todo tipo, hay gestos de derecha, ¿no? Si hablamos de política, hay gestos éticos que nos parecen profundamente aberrantes. O sea, el gesto, recuerden, no es una buena noción o una buena palabra. Eso lo hemos discutido en muchas ocasiones, ¿no? Las palabras no son ni buenas ni malas y se pueden utilizar porque describen procedimientos, ¿no es cierto? Bueno, pues el gesto es un procedimiento que se aparta de eso que aparece, por ejemplo, vamos a suponer que sigamos llamándole este símbolo de haberse acercado, haberse tomado la foto, que sabemos que tiene un fondo publicitario y también de marketing, ¿no? O sea, publicitario para la monarquía española, en relación con América Latina, en relación con Europa. Entonces, son distintas instancias donde quizás si utilizáramos el término gesto y no símbolo, que es una palabra cargadísima de historia, como ustedes saben, tiene siglos de existencia la noción de símbolo, que también fue criticada por Benjamin de manera muy interesante. Se le oponían, bueno, no contraponiendo, bueno, distinguiéndolo de la alegoría, porque es un término que, aunque fue utilizado mucho en el lenguaje religioso, el romanticismo artístico, ¿no? Lo retoma de manera fuerte para introducirlo nuevamente, oponiéndolo, ellos sí, a la noción de alegoría, que es una irrealización de la expectativa simbólica, ¿no? Y su carácter, digamos, representativo. Y Benjamin insiste que hay cosas importantes que hay que analizar en la alegoría. Y luego Adorno, en efecto, en Actualidad de la Filosofía, retoma un poco esta idea de alegoría. Y el propio Benjamin en otros de sus textos, por ejemplo, en la obra de los pasajes, en el apartado capítulo N, que es un apartado de teoría de conocimiento, si quieren ustedes, o teoría de la historia, al contar cómo se debe leer críticamente, el procedimiento crítico parece estar haciendo referencia a un procedimiento alegórico, ¿no? Bueno, esto es Benjamin. Pero lo que para nosotros puede ser interesante es que la noción de gesto nos puede dar a entender ciertas cosas que se materializan, se realizan, incluso podemos utilizar se performan
según Austin, pero también según, ¿por qué no, Butler? ¿No? Porque se realizan de cierta manera fuera del momento o del instante originario, que puede ser una imagen, una fotografía, como en el caso de los reyes españoles, ¿no? Y que los públicos, no todos, ¿no? Se apropian de cierta significación, de cierta manera de hacer algo. Se lo apropian de ciertas maneras, ¿no? Y que esa forma de apropiación, no estoy muy convencida que ese término sea muy bueno. Sí, Edna, sí. ¿Es un autor, te interesa a ti también? ¿Te gusta? Es interesante, ¿no? Además escribe muy bien, ¿sí? Debo utilizarlo para la tesis de doctorado, pero no, casi no lo he leído. Ah, ya. Pues vamos a hacer eso. Y espero que les sirva a todos, ¿no? Y a todas, para sus tesis o las cosas que están escribiendo o pensando. Vamos a leerlo y el punto de partida es gesto, pero tiene muchos otros conceptos, por supuesto, ¿no? Y podemos utilizar el que quieran. Ahora, a diferencia de lo que él trabaja en algunos de sus textos, sigue insistiendo que el gesto está ahí, porque, por ejemplo, ese texto sobre el gesto fantasma es un texto profundamente filosófico, no estético, en el sentido de su relación con el arte, aunque el punto de partida es una imagen o varias imágenes, porque él está cruzando ese gesto con la noción de intencionalidad en Husserl. Medio cita, si mal no recuerdo, a Deleuze, pero quizá me estoy confundiendo, porque yo crucé esa lectura con, con un texto de Agamben, ¿no? Porque estaba intentando plantear algunas cosas. Y claro, hay que leer con cuidado el texto de Didi Huberman porque podría parecer que el gesto es una forma de intencionalidad y por lo tanto del autor, ¿no? Y yo quería trabajar, pero claro, eso es asunto mío, es decir, ustedes no tienen que trabajarlo así necesariamente, como algo que también los participantes hacen, modificando la imagen. O sea, alguien te presenta una imagen, le puedes llamar autor, creador y demás, pero el gesto, vamos a llamarle así, público, participativo, se agarra algo de ahí, cualquier elemento estructural, y se lo apropia para otra cosa. En diciembre, en la última sesión, habíamos propuesto a las tesis que Erika trabajó en uno de sus textos pasados, ya publicados, porque ustedes recuerdan que las tesis chilenas hicieron un pequeño performance, si le queremos llamar de esa manera, una canción, y fue reproducido con modificaciones por muchos grupos feministas en el mundo, ¿no? Para mí, eso puede ser descrito como gesto, ¿sí? Como gesto político. Y en este caso, no cualquier tipo de política, política feminista, porque esto lo pueden ver si es que no lo han visto en YouTube, ¿no? Pueden poner las tesis y aparecen dos propuestas, hasta donde recuerdo. La primera que fue retomada y una que hicieron un año después, no, como 2 años después, o incluso hasta 3 años después, que no tuvo el mismo éxito público, ¿no? Pero que las mostró como un grupo feminista interesado
en adoptar cierto tipo de prácticas, de políticas, de crítica política, diríamos, para la cuestión, porque el primer trabajo, el primer video que circuló fue, bueno, video que se tomó cuando ellas hicieron este performance en un 8 de marzo, por el Día de la Mujer, ¿no? Y luego tuvo mucho éxito, en otras lenguas se modificó un poco el texto, lo que ellas decían, ¿no? Exacto, así se llama, un violador en tu camino, ¿no? O algo por el estilo. Sí, sí, si no mal recuerdo, así se llama. Sí. Y la verdad que eso es un muy buen ejemplo de gesto en el sentido colectivo. Recuerden que hemos trabajado este tipo de cuestiones de lo colectivo, ¿no? Como la gente, sin que se ponga de acuerdo, de pronto se van apropiando de cosas, las sacan de un contexto expositivo, de un aparecer determinado, y reutilizan ciertas cosas. A mí me parece que la noción de gesto colectivo, feminista, crítico, viene muy bien. Ahora, también es cierto, como les digo, que no es un término que solo describa posturas teórico-críticas que nos interesan, también puede describir cierto tipo de procedimientos que necesitamos analizar para poner en cuestión. Y en ese sentido, lo que yo, por ejemplo, voy a trabajar para lo de retórica es que hay un gesto ideológico para retomar la noción de interpelación de Althusser y la manera como fue desarrollada por Zizek, ¿no? Tomando algunos elementos de Lacan, sobre todo la distinción entre lo simbólico y lo imaginario, porque Althusser, en su pequeño, brevísimo texto de Ideología de Aparatos Ideológicos de Estado, que describe la estructura de la interpelación y pone como ejemplo un policía que en la calle le dice, tú, y alguien se siente interpelado y voltea, ¿sí? Porque para él, bueno, en la interpelación o la ideología es práctica, no tiene que ver con el discurso, ¿no? No tiene que ver con ideas equivocadas o no equivocadas, sino que es una manera de construcción de modos de subjetividad subyugados, es decir, sujetados, ¿no? Entonces, al responder a la interpelación policial, te estás atando, te estás vinculando, te des cuenta o no, en ese momento y para el futuro, a la práctica ideológica, ¿no? Y él dice que esa respuesta, o sea, Althusser dice, esta respuesta es imaginaria. Como cuando Spinoza definió el primer género de conocimiento imaginario en la ética, ¿no? Eso dice. Y ni siquiera cita con corrección a Spinoza. Años después, Zizek retoma esto y dice, ahí se equivocó, la interpelación no funciona desde el imaginario spinociano, y tiene varios textos que podemos también, si quieren leerlos, porque es un ejemplo interesante, yo creo que eso nos puede parecer interesante, porque estamos hablando de la ideología como práctica, no como discurso, no como ideas falsas, ¿sí? Sino como práctica, donde tu cuerpo es el que actúa de alguna manera. Y eso de alguna manera es un gesto interpelativo, o yo quise llamarle gesto interpelativo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es para que pensemos en lo que vamos a leer, que nos compartamos estos textos
y que ustedes decidan, porque seguramente les van a interesar otros de los conceptos utilizados por Didi Uberman, ¿no? O por este cruce de autores que siguen perteneciendo a la teoría crítica, ¿no? Que es un poco el lugar desde donde hemos pensado. Entonces, no sé qué opinen. Voy a leer lo que compartieron, porque como estaba hablando, no pude leerlo bien. A ver, vir. Ah, bueno, uno lo de Erika, lo de Edna, pueblos expuestos, pueblos figurantes, que tiene que ver, lo que tendríamos que ver es cómo se representa a los pueblos, y ahí la noción de representación es súper importante, ¿no? Porque es una noción que, aunque se ha criticado bastante en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, por autores de la tradición crítica y sobre todo francesa, creo que merece la pena que lo retomemos. No porque ya se haya hecho y nunca se llegó a un acuerdo y la gente sigue hablando de representación, ¿no? Y la idea sería que separáramos representación, por ejemplo, de la noción de gesto. O sea, el gesto no representa, no subraya lo dicho, ¿no? Hace otra cosa, se incorpora. Y se incorpora colectivamente, corporalmente, en el cuerpo individual y en los cuerpos juntos. A veces con tanta fuerza, con tanta potencia o potencialidad, como es mediante la estructura de interpelación, ¿no? En el caso de la ideología. En otros casos, hasta de una manera crítica, como el caso, por ejemplo, de, de las tesis, ¿no? O en otro tipo de circunstancias tan poco importantes como la fotografía de los reyes, ¿no? De España, pero que nos puede servir para plantear, ahí no hay representación, no hay símbolo, no hay emblema es una manera de pedir perdón porque se les exigió que pidieran perdón, ¿no es cierto? Es otra cosa, es un gesto. Y para que tengamos presente, que hay muchos autores, entre ellos Derrida, que a lo largo de su obra dice, por ejemplo, acepté una invitación a hablar de tal y tal cosa, como para aceptar el gesto de haberme invitado para, ¿sí? Entonces, ahí se utiliza gesto y yo quiero creer que no se trata simplemente de un gesto que agradeces, porque es un gesto bien intencionado, ¿ven? Entra la cuestión de la intencionalidad, y que se trata de buenas maneras o de ética o de moral o moralidad, sino que el gesto puede tener otras implicaciones, es decir, otras fuerzas críticas, ¿no? Déjenme ver. Hablen mientras leo, ¿no? Erika compartió. Ah, Erika se tiene que ir. Habíamos dicho que una hora, ya es la hora. Sí, creo que le llamaron en efecto, Lourdes, un violador en tu camino. 2019, ya tiene bastantes más años de lo que yo recordaba, y se llaman Las Tesis, el grupo chileno, en efecto, ¿no? Y que lo hicieron con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, ¿no? Y que por alguna razón, porque si uno ve el performance, pues tampoco es fuera de lo común, es decir, hemos visto este tipo de ¿cómo diríamos? Activismo artístico, más o menos artístico o performativo, ¿no? O sea, activismo performativo en varias ocasiones, y aquí en México muchos grupos feministas y las mismas MOFIL hicieron estas cosas y las hicieron llegar durante la huelga, ¿no? Justamente en 19, ¿no?
pero por alguna razón los públicos leyeron en esa escenificación algo que merecía la pena repetir. Repetir modificando, entonces entra también la noción de repetición. Entonces, por eso el caso de las tesis nos puede interesar. Erika escribió algo, un texto, creo que para una de los congresos de retórica, si mal no recuerdo, ya debió salir publicado y es una lástima que no esté, yo no me acuerdo del texto, pero también nos lo podía compartir, ¿no? Porque también es un ejemplo, ella no utilizó el término gesto, ¿no? En ese entonces, pero bueno, está utilizando un escenario, si quieren ustedes, que nos puede parecer importante. Ella lo hizo para si mal no recuerdo, porque ahí había implicaciones de colectivizar el pensamiento, ¿no? Entonces le podemos pedir, luego yo le recuerdo que nos comparta también su texto para ya tener una pequeña bibliografía, ¿no? De lo que debemos leer para repensar esto. Y ojalá se les ocurran algunos otros ejemplos. Yo recuerdo que en diciembre lo empezamos a hablar y se nos ocurrieron algunas cosas donde la palabra gesto podía ser interesante, ¿no? Ya sea fantasmal, eh, interpelativo, y entonces sería la manera como el pensamiento conservador o incluso fascista, el nuevo pensamiento fascista se está apropiando de los cuerpos de cierta manera, mediante gestos. Entonces, fíjense, me parece que estamos en ese momento de repensar estas cosas porque no solo porque ya se ha dicho mucho, pero están cambiando las fuerzas geopolíticas del mundo, ¿no es cierto? Y de una manera súper rápida, ¿no? Y me parece interesante que desde algún lugar, desde una perspectiva, podamos todas y todos plantear algo para decir. Omar. Sí, justo, bueno, yo me quedé con la idea de lo que platicamos en diciembre y lo que pude aprovechar de las vacaciones. Estuve haciendo investigación tanto sobre el gesto, porque no lograba como a entenderlo como parte del lenguaje. Ajá. Encontré algunos textos ahorita no recuerdo bien el nombre del texto de Derrida, donde menciona eh, el gesto del cuerpo Ujú, en cuanto al contexto teatral. ujú, Y fue ahí donde ya entendí esta parte del gesto, empecé ya como a estructurar un poco y justo lo encaminé sin haber como platicado esta parte con ustedes, a la situación que está ocurriendo en Gaza. Eh, ajá, Inicio como una especie de cuestionamiento hablando de la fe, entre comillas, porque no es igual en el judaísmo, cómo declarar la unicidad de Dios frente a las atrocidades que hay en el mundo. Y mi ujú, intención es decantarlo hacia una propuesta ética, porque ujú, el propio gesto de cubrirse los ojos para declarar la unidad de Dios y la idea de emuná, que no se equipara a la fe, no habría una cuestión religiosa en Occidente que se equipare a la emuná, porque algunas veces se le puede entender como certeza de Dios. ujú. Esa certeza se aplica al momento en que hay una práctica, y mi propuesta es que es la práctica ética. Entonces la quiero plantear así, pero no sé cuándo se tengan que enviar para que puedan ustedes como verlos, analizarlos, criticarlos y darnos retroalimentación. A mí me parece que si tienes algo escrito y ya la idea, que no se te olvide que vamos a pedirle a Erika que comparta lo de retórica, porque tenemos hasta el 31 y Ok, estaría bien que enviaras un pequeño resumen, sí, ¿no? Para que perfecto. entraras con eso, que era un Ujú, poco la idea. En diciembre hablamos de esto para que se animaran, ¿no? ujú. Y que se animaran justo por este lado. No estamos hablando necesariamente de algo que
que suscribe en el sentido de que subraya un discurso dicho, sino que el gesto introduce cuerpo, ¿no? O maneras de hacer, acciones, ¿no? Comportamiento ético, ¿no? Puede ser también ritual, ¿no? O puede ser de otros tipos. Entonces, me parece interesante que lo hagamos, ¿no? Yo es que lo envié porque se me cruzaron los cables y pensé que ya se había pasado la fecha de lo de retórica y ahora Erika lo aclaró. Y en efecto, me acuerdo de la reunión que tuvimos con toda la gente de retórica y dimos como última fecha el 31 porque se había hecho desde el año pasado y nadie había mandado nada. Entonces, todo el mundo estábamos muy cargados de trabajo, entonces esperemos que no haya problema. Y bueno, tenemos algo de tiempo, porque tenemos hasta mayo, ¿no? Para escribir algo, para los últimos días de mayo. Entonces, son textos pequeños porque te dan 15 minutos para leer. Luego las mesas van a ser de 3 personas para que el público, pero con 10 minutos para que el público pregunte, que no es nada de tiempo, ¿no? Pero permite agarrar un poco tu idea si a alguien se le ocurre preguntar, ¿no? Por ejemplo, podemos intentar preguntar como si fuéramos público normal y no conociéramos tu texto, ¿no? Que tú puedas desarrollar un poco más la idea, ¿no? Y bueno, esto está abierto para todos. Yo no volví a insistir por muchas razones, pero una de ellas que me paralizó es que los colegas le pusieron un precio un poco alto a la participación de los alumnos, que en este momento no recuerdo exactamente si eran 500 pesos o 800 pesos, que no todo el mundo se puede desprender en el momento que ellos quieran, ¿no? De ese dinero. Pero lo hicieron que porque las otras asociaciones de retórica le subieron a 1000 no sé cuánto la participación. Digo, como que no va por ahí. Entonces no insistí porque escriben un texto y luego no tienen dinero y es mala onda, ¿no? Por eso no insistí. Pero sí me quedé con la esperancita de que les hubiera interesado hablar de esto. Nos vemos la próxima sesión, en efecto, Edna. Ya vamos a cortar, pero María quería decir algo. Primero, bienvenida al seminario, de nuevo, María. Hola, buenos días. Pues nada más quería comentar que acá en el Centro Multimedia estamos por empezar un seminario que se llama Dispositivos y mediaciones de la mirada y la percepción, donde justamente nos estamos preguntando cosas sobre la imagen digital. Ujú. Y el comentario es para que a lo mejor a raíz de lo que estamos discutiendo acá, quisieran de pronto proponer algún texto, porque vamos a hacer un llamado para textos por ahí de junio. La idea es que terminando el seminario, le propongamos a la gente escribir algún texto. Pues bueno, eso, que creo que a lo mejor podría salir algo sobre esto que vamos a estar discutiendo. Pero tiene que ser necesariamente, o sea, está circunscrito a cultura digital. No se puede hablar, por ejemplo, de la imagen en otros sentidos, que no sea, bueno. Quizá hay digitalización de alguna manera, porque por ejemplo hablas de imágenes en redes sociales o con inteligencia artificial y estás en eso, pero quizá se vale que uno agarre un ejemplo de un cuadro o de una película, ¿no? Yo Sin sea pienso que digital. quizás sí. La verdad es que la convocatoria para textos, yo creo que la estaremos haciendo ya que vaya de final el seminario, porque justo a partir de las discusiones, pues podremos como tener claro cómo enunciar esa convocatoria. Y un poco viene de el seminario que hicimos sobre Harun Farokhi hace 2 años, que también ahí hicimos un libro. Y justo como
lo que hicimos con Harun Farokhi fue cómo, eh, cómo utilizar su propuesta audiovisual y teórica para repensar la imagen en este momento, ¿no? También creo que habría que decir que no toda la imagen es necesariamente digital actualmente, ni que se tiene que circunscribir a la pantalla, pero sí como pensarla en estos momentos, ¿no? Ujú. Porque ahora justamente la imagen tiene una fuerza incluso hasta negativa, o podemos nosotros entenderla como positiva, demandante y demás, que es necesario que la replanteemos, ¿no? En otros términos y no circunscribirnos nada más a Yo una creo que cuestión digital. para mí la urgencia de estos espacios que estamos haciendo acá es como salir de los lugares comunes, crear espacios interdisciplinarios a partir de ejemplos, o sea, como sí contraponer la parte teórica con la parte práctica y como irnos deshaciendo de toda la influencia anglosajona de medios para pensar la imagen y más bien proponer otros lugares para aproximarnos a Muy pensar la imagen. bien. No, eso me parece muy bien, extraordinario, ¿no? Entonces estaría muy bien que cruzáramos fuerzas, ¿no? Sí, El seminario de totalmente. ustedes y el nuestro. Entonces, pues si nos vas avisando sobre eso, Sí, aquí en sí, el sí. seminario, perfecto. Ángel, ¿qué querías decirnos? Hola a todos, muy buenas tardes. Simplemente me estoy integrando ahora sí al seminario. Eh, Mucho gusto en conocerlos a todos. Solo una duda, doctora. Entonces, las lecturas que acaba de mandar Erika de Didi Huberman son las que se van a leer para la siguiente ocasión, ¿correcto? Sí, si las encuentran, si encuentran otras, porque uno se pone a buscar en internet, en cualquier buscador, y te pueden aparecer muchos PDFs, ¿no? El que quieran ustedes Claro. leer, no importa. El que yo sugería, o más bien, yo sugerí dos. Uno, la cuestión del gesto fantasma, para que ubicaran la noción de gesto, aunque luego la quisieran criticar. Y la otra es la revista que en efecto Erika señaló, el número 46-2, o sea, 46-2 de Acta Poética del Instituto, Excelente. ¿no? Donde hay un diálogo entre Didi Uberman y el historiador, bueno, italiano, pero trabaja en Francia, igual que Didi Huberman, ¿no? Ambos pertenecen a la Academia de Francia, a la Academia Francesa, y y no estaría mal que descargaran, porque hasta donde recuerdo, Acta Poética sufrió un cambio importante y está para ser descargado gratuitamente, que era parte de la propuesta en las humanidades, ¿no? Que todo lo que se trabajara, aunque algunas cosas se publican y se venden, en algún momento se subieran a un fondo, digamos, ¿no? Y que todo el mundo pudiera ver, sobre todo los números anteriores, ¿no? Que quizás los nuevos números se pueden vender. Si uno va a filológicas, pues tienen una librería y ahí están y se pueden comprar, pero si uno los puede descargar, qué mejor, ¿verdad? Entonces serían esos La, textos. Pero también Edna, que ya se acaba de ir hace un momento, comentó otro texto. Entonces, yo lo que les recomiendo es busquen lo que haya de Didi. Yo les mencioné libros también de él para que ubicaran un poco el tipo de pensamiento y sin duda él trabaja sobre la imagen, ¿no? O sobre objetos excelente. artísticos también, ¿no? Todo tipo de Muy bien. objetos o situaciones. Entonces, eh, lo hacemos muy libremente en el seminario. No es obligatorio que leamos
tal y tal cosa, sino que contribuyamos a la charla desde estos Me temas. parecen perfectos. Ok, y bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Lourdes, Sí, ahorita me estaba acordando, Ana María, de cuando hubo una exposición en el MUAC de Didi Huberman. A lo mejor claro, eso podría ser. sublevaciones. Gracias por decirlo, porque pueden descargarlo. Ustedes ponen UNAM, sublevaciones de Huberman, no, MUAC, sublevaciones, y va a aparecer una cantidad de material de esa exposición. Que si además están interesados y quieren hacer algo a profundidad, se van al MUAC y los van a atender muy bien en la parte, hay una parte que atienden a los investigadores e investigadoras y les ubican bibliografía y les dicen dónde conseguirla y demás. Hasta donde sé, no son tan pedantes como alguien me había dicho en una ocasión y los pueden orientar, pero como ellos la tuvieron, ellos cobijaron esa. Didi Huberman la abrió en Francia y luego Argentina y luego México, y en cada una de ellas modificó los objetos a analizar. Yo fui a esa exposición de sublevaciones y luego si quieren charlamos sobre eso porque sería charlar desde mi experiencia nada más, sin ningún interés de guiar su, su manera de lectura de sublevaciones. Pero es un texto también interesante. Él escribe un texto que acompaña a la exposición y aparte hay fotografías de la exposición, ¿no? Creo que no son completas, no aparecen todos los objetos. Algunos son imágenes, pero otros son objetos, ¿no? Y podemos charlar porque, bueno, ahí hay parte incluso, bueno, no importa, hay parte de experiencias de muchos de nosotros eh, que tienen que ver con ese tipo de gestos de sublevación o de resistencia, ¿no? Que estos siempre le han interesado particularmente a Didi Huberman, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces en eso quedamos. Yo como siempre, esta vez les digo, estaba muy llena de trabajo y hasta el miércoles les avisé, que fue muy pronto, ¿no? Queríamos hacerlo el otro viernes, no se pudo, y además se cruzó el hecho de que yo no tenía la computadora, entonces tampoco podía acceder a invitarlos, porque no, ni siquiera podía estar en una reunión, ¿no? Este, pero en fin, yo creo que en 2 semanas, aprox, ¿no? Tendremos la siguiente reunión. Y si es antes, antes. Si ustedes van encontrando algo, tienen el correo. Alteridad y exclusión, Speedfield, Google Groups, ¿no? Entonces pueden enviarnos, decir, ay, me encontré tal texto para avisarnos a todos y hacer algún comentario, sin ningún problema. ¿Sí? Pues me dio mucho gusto, les mando abrazos digitales y digitalizados. Que estén muy bien. Muchas gracias, Alejandro, por el apoyo. Te ves muy oscuro, no te veo muy bien. Ah, sí, si me muevo tantito, algo te da la luz. Acá estoy. Ok, pues que estén muy bien. Hasta luego, Necesitan doctora. apagar. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien todos. Un Gracias. gusto saludarlos. Linda tarde a todos. Igualmente. Bye. Adiós.